Acaba de producirse un accidente de trenes en la estación de Once. Formación Chapa 5 chocó con barra de contención y descarriló. La cobertura informativa de este episodio. Estas son las horas en que cualquiera dice cualquier cosa que puede ser cierta o que puede ser cualquier cosa. De corte excitado, sensacionalista. Nuevamente en la estación de Once, en el mismo andén, el andén número 2, un tren que se queda sin frenos y no llegó a frenar en la estación. Habría algún inconveniente de freno en el trayecto, pero todo está sin confirmar. ¿Algún inconveniente, perdón, que no se entendió, Edgardo? ¿Con los frenos? ¿Algún inconveniente, perdón, que no se entendió, Edgardo? ¿Con los frenos? De corte excitado, sensacionalista. ¿Con los frenos? Problema de freno no, problema que venía dormido. Los testimonios de pasajeros que coinciden respecto de dificultades de frenos. Problema de freno no, problema que venía dormido. El motor. ¿Por qué? Y porque se pasaba de estación. El conductor se durmió. El motorman se venía durmiendo ya de 3 estaciones atrás. Pasajeros que coinciden respecto de dificultades de frenos. La formación identificada como Chapa 05 fue sometida a una revisión integral el pasado martes, 15 de octubre. La formación pasó sin observaciones la revisión, todo dio normal y en funcionamiento. Por un lado mezclan las responsabilidades de los maquinistas que últimamente parecen tener la culpa de todo. Estos son datos objetivos que yo después les voy a aportar del GPS, ¿sí?, que están instalados en todas las formaciones. De los últimos 5 días, todos los trenes de la línea Sarmiento, en los últimos 900 metros, la velocidad promedio era de 37,7 kilómetros por hora. La formación, el Chapa 05, el que tuvo el hecho, pasó a 48 kilómetros por hora. Lo que sí, digamos, noté fue que el trayecto desde Castelar a Caballito, que fue donde miré la hora, fue mucho menor a otros días. ¿En qué sentido? ¿Más rápido? Claro, el tiempo fue mucho menos. O sea, como que el tren venía a una mayor velocidad. A 600 metros, donde la velocidad promedio es de 35,5 kilómetros por hora, la formación pasó a 50 kilómetros por hora. Frenaba después que pasaba la estación. ¿Y retrocedía o detenía su marcha? ¿O seguía derecho? Por un lado mezclan las responsabilidades de los maquinistas que últimamente parecen tener la culpa de todo, por lo menos es la teoría que habitualmente les carga el gobierno. Cuando el tipo agarró y choca, descarrila, sentimos que como que fue más rápido. Les carga el gobierno. Problema de freno no, problema que venía dormido. El conductor se durmió. O sea, como que el tren venía a una mayor velocidad. Y dentro del andén, donde debe ingresar a 12 kilómetros, lo hizo a 22 kilómetros. Los investigadores secuestraron de la mochila de Julio Benítez en el hospital el disco rígido que se encontraba en la cámara de la cocina y estaba prácticamente destruido. Esto es un elemento que complica la situación del motorman Julio Benítez. Vamos a hablar con la mamá de Julio Benítez, el motorman. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Este es tu hijo? Sí, es él, del disco rígido y todo eso. Seguramente que se lo pusieron ellos. ¿Por qué se llevó ese disco rígido, no, Eduardo? Es lo que yo te dije. Seguramente para que no le planten cosas que no son, para que cuando él esté en condiciones de aclarar las cosas, ahí lo iba a presentar. Del disco rígido y todo eso, seguramente que se lo pusieron ellos. Ustedes recordarán nuestra decisión después de lo ocurrido en Castelar fue colocar cámaras filmadoras en las cabinas de los motorman. Esto en aquel momento fue muy resistido por el gremio, inclusive tuvimos un paro general y nosotros dijimos que no íbamos a negociar con la seguridad de los pasajeros. El maquinista, el del Castelar, el compañero de Once, ¿nosotros qué hicimos? Cuando un compañero tiene un accidente, nosotros tenemos que salir a reparar a ese compañero. Cuando un compañero tiene un accidente, nosotros tenemos que salir a reparar a ese compañero. Uno lo que ve en el testimonio de Maturano es lo peor del sindicalismo. Es lo mismo que pensar que el gremio docente saliera a defender a un docente abusador, porque es un compañero que se equivocó.
o que, bueno, está siendo perseguido por la justicia. Se está investigando delitos y lo que se está tratando de hacer es prevenir nuevos delitos. Cuando los muestran hablando por celular o mandando mensaje directo mientras conduce y pasan por las señales sin mirarlas, o cuando los muestran leyendo, sigue siendo muy grave. No, pero vos tenés que... Seguramente hay más, y ahí nosotros no somos responsables. Si yo no puedo ir en la cabina de cada conductor que no se duerma o que no mande un mensaje de texto. Mis hijos están comiendo en la mesa y están mandando mensajes de texto, no le dan pelota ni a la madre, ni a mí, ni a la comida, nada. Mis hijos están comiendo en la mesa y están mandando mensajes de texto, no le dan pelota ni a la madre, ni a mí, ni a la comida, nada. La liviandad con la que este hombre dice, bueno, mensaje de texto manda a todo el mundo, sí, pero no está manejando con 2.000 personas a bordo. Ahora, los pitidos que se escuchan del hombre vivo, que se escucha cada rato, conscientemente el motorman aprieta para avisar que está bien. Cuando suena el celular vos lo atendés a la noche. ¿Cómo? ¿Cómo? Suena tu celular a la noche. Sí, manoteo. Es verdad, manoteo. Lo que pasa es que está bien, yo estoy dormidito en la cama, no pasa nada, pero Milanesa se me quedó dormido arriba de un tren. Sentí una enorme angustia, por ejemplo, cuando decidimos llevar adelante el proceso de colocación de cámaras en las cabinas de los motorman, porque es un servicio público y porque había sospechas que algunos no cumplían con su obligación. Cuando en realidad nos proveen las filmaciones y ver que un motorman iba dormido, le aseguro que es una cosa muy difícil, la decisión de tomar, de darlo a conocer o no. Y yo digo que desde el primer día que asumí la responsabilidad de conducir el transporte, mi único compromiso es con la gente, ni con los sindicatos, ni con los empresarios, es con aquellos que usan el servicio público. Y las pruebas lamentablemente demostraron que en algunos casos había muy poca responsabilidad. ¿Por qué suceden siempre la línea Sarmiento y por la mañana? Quiero saber por eso, a ver, ¿es una casualidad o una causalidad? ¿Por qué por la mañana? ¿Están dormidos, no están en buenas condiciones? Bueno, si están dormidos y no están en buenas condiciones, que no se pueden subir a ese tren a manejarlo, porque llevan miles de personas. Siempre tengo a mi lado mi Dios, así me das más, un susurro muy especial. El accidente que ocurrió en Castelar, se conoció el peritaje. Esta pericia fue categórica. El tren estaba funcionando perfectamente y la causa del accidente fue obrar negligente o imprudente del maquinista López. A mí lo que más me estremece es que ya existe un piso de verdad sobre que fueron las fallas humanas en ambos casos los que produjeron el accidente. Prácticamente se repite una vez más lo que pasó. Yo tenía entendido que Dice el informe pericial, estamos hablando del T11, que el tren tenía normal capacidad de frenado y que de hecho había frenado normalmente en la estación Caballito anterior a 11 e incluso durante el trayecto entre ambas estaciones. Que los sistemas de seguridad del tren y en el particular el freno estaban totalmente operativos. Que el freno del guarda estaba operativo en la cabina trasera, donde y para quién debía estarlo, el guarda, que suele viajar allí. Prácticamente se repite una vez más lo que pasó. Yo tenía entendido que la cantidad de compresores operativos permitía frenar adecuadamente el tren. Estaban llenos de aire en sus depósitos para hacerlo y la cantidad de pasajeros, aún de ser muy elevada, no debería haber impedido que frenara normalmente. Que el tren podría haber frenado perfectamente en una distancia de 40 a 50 metros. Digamos, estamos ante una situación similar a las anteriores. Que la infraestructura ferroviaria, vías, andenes, señales, paragolpes, etcétera, no tuvieron ninguna incidencia en la causación del accidente. Sigue la pericia. Y otra vez lo mismo. Y otra vez la misma historia. No hay fundamento científico real, objetivo y concreto para afirmar que si el sistema de paragolpes hubiera estado funcionando de otro modo, las consecuencias habrían sido sustancialmente menos graves o distintas. Que en los últimos 350 metros antes del impacto, el tren circulaba a la deriva, es decir, sin que traccionara su motor ni estuviera frenando, como si no tuviera conducción. Que sin perjuicio de su supuesta aptitud en general para conducir trenes, en este caso el conductor, estamos hablando de 11, anuló el sistema de freno de emergencia conocido como hombre muerto en una operación incorrecta y riesgosa. Bueno, a nosotros ya nos parece una discusión arcaica plantear si hay culpabilidad de un motorman o error humano o tiene que ver esto con
el atraso en la renovación de las estructuras ferroviarias de Argentina. Ingresó al andén a una velocidad más del doble de lo permitido por la compañía para circular desde 500 metros antes de la estación 11 y no accionó los frenos en el momento oportuno ni la forma adecuada, a pesar de que estaban disponibles para que lo hiciera. Que la velocidad del impacto a 26 kilómetros por hora, cuando el límite era 12, fue la causa determinante de la magnitud de la tragedia en cuanto a cantidad de muertos y heridos. Y otra vez sopa, perdóneme la expresión, Sí. otra vez esta historia, otra vez la angustia, otra ¿Qué vez... hace falta, qué tiene que pasar para que finalmente este tipo de accidentes lamentablemente no lo tengamos que volver a relatar? Estas son las horas en que cualquiera dice cualquier cosa que puede ser cierta o que puede ser cualquier cosa. Voy jugando de acuerdo al dolor, fichando de más. Mi Dios no juega dados, quizás esté a mi favor. Motorcico, el mercador de todo amor. Lo que debes, como